Imaginen que tuvo el impacto de una bomba. ¿Cuadros como bombas? Hablamos de Caspar David Friedrich, un pintor cuya influencia estética llega hasta nuestros días. Los invitamos a conocer sus cuadros más emblemáticos, su inquietante belleza, su melancolía. El cielo, el mar, la soledad y el silencio. También hablaremos con las personas que mantienen vivo su legado y analizaremos por qué mostraba las figuras de espaldas Caspar David Friedrich en el siglo XXI. Hay buenas razones para ocuparnos del pintor en el 250 aniversario de su nacimiento. Por eso analizaremos 10 de sus obras más conocidas, empezando por una espalda legendaria. Una obra maestra, su apoteosis. Un caminante acaba de alcanzar la cima, su objetivo. Descansa victorioso apoyándose en una roca. Su pelo, rubio como el del pintor, ondea al viento. Contempla el horizonte, la niebla que asciende. El mundo yace a sus pies. O eso parece. Visitamos el escenario natural que inspiró al pintor, en la Suiza sajona, y comprobamos que Friedrich situó a su figura en un entorno imaginario compuesto de varios lugares. El gran mérito de Friedrich es que el collage no se aprecia como tal, sino como un panorama, como la gran utopía de una imagen. La utopía de un paisaje. Pocos conocen al artista romántico tan bien como Holger Birkholz. El historiador del arte es un gran admirador del pintor. Estudia el fenómeno Friedrich desde hace décadas. Los cuadros de Friedrich son fascinantes. Si se mira atentamente, se descubre la enorme precisión y detallismo que confiere a sus obras una enorme presencia. Pero al mismo tiempo, es una atmósfera muy abierta, con cielos inmensos, que a veces son mero color, un color con enorme intensidad. El cielo sobre Dresde al atardecer es uno de esos instantes que Friedrich buscaba. Esos momentos en los que algo se ha ido y lo nuevo aún no ha llegado. Transiciones, penumbras, rupturas, lo impredecible. El cielo y la naturaleza como hogar del espíritu. Friedrich cambió de raíz y para siempre nuestra visión de la naturaleza. Ya no podemos ver un atardecer sin pensar en Friedrich. Y así empezó todo. Este retablo no está en una iglesia, sino en un museo de Dresde. Una cumbre rocosa cubierta de abetos. Una enredadera que abraza una cruz. Una representación de Cristo. Por supuesto, de espaldas al observador. Del cielo nublado e encendido parten rayos de sol. El marco fue diseñado por el propio Friedrich, una rama de vid, una espiga y el ojo divino, símbolos cristianos. Y velando la imagen, unos ángeles. Fue su primer óleo y una ruptura con la norma artística preexistente. Esta obra lo catapultó a la fama. Salió de su taller en la Navidad de 1808. Y para entender cómo se recibió, tenemos que imaginar que tuvo el impacto de una bomba. Dresde no había visto nada igual. En ese momento, Caspar David Friedrich tenía 32 años y llevaba 10 años viviendo en la ciudad sajona.
Dresde era una metrópoli cultural y Friedrich una de las figuras centrales, una figura que polarizaba. Friedrich era controvertido. Había un grupo de admiradores que coleccionaba sus obras y se identificaba con sus cuadros, y había quienes decían, es monótono y exageradamente melancólico. Friedrich vivió más de 40 años en Dresde. Se casó, fue padre y murió en 1840 en la pobreza. Su estilo había dejado de gustar. El realismo sustituyó al romanticismo y Friedrich cayó en el olvido. El pintor vivió tiempos agitados, el fracaso de la Revolución Francesa, la conquista napoleónica de Europa. El emperador de los franceses ocupó Dresde en 1813. Las demandas de libertad y democracia se extendieron e influyeron en su arte. Las obras de Friedrich presentan una profunda religiosidad, pero al mismo tiempo están inmersas en el contexto político. Es una época de rupturas políticas que coloca ante grandes desafíos a las personas de su tiempo. Friedrich nació el 5 de septiembre de 1774 en el seno de una familia rigurosamente protestante en Greifswald, en la costa báltica. En 1802, con 28 años, se retrató a sí mismo como un joven ensoñador. La nostalgia por el mar, por el litoral de su infancia, es omnipresente en su obra. Pero el agua también puede ser una amenaza. Enormes placas de hielo se amontonan formando una pirámide. Un cielo plomizo enmarca el hielo con reflejos azulados y marrones. Un paisaje polar infinito, imponente, inhumano. Solo con un poco de atención descubrimos un barco estrangulado por el hielo. Tal vez fuera una mención a la primera expedición al Polo Norte que tuvo lugar entonces, un desastre. Pero el cuadro nos cuenta mucho más. Puede que hable de una vivencia infantil del pintor. En 1787, su hermano se ahogó al intentar salvar a Caspar David del agua helada, un trauma para el artista, o así lo afirma su leyenda. Nos habla de la existencia humana en el cosmos, o en la creación divina, si usted quiere, en algo superior a la razón humana. Y esa certidumbre marcó a Friedrich y la tradujo en sus cuadros, plasmó esa conciencia de que hay algo más allá del ser humano, algo inabarcable. Eso es exactamente lo que define al romanticismo alemán, representar lo que no se puede formular con palabras. Friedrich lo traslada a sus paisajes. La naturaleza como espejo de lo divino. Un majestuoso macizo blanco se alza hacia los cielos. Es el Watzmann, una de las cumbres alpinas más bellas de Baviera. La luz del mediodía ilumina la nieve, un paisaje sin apenas sombras ni seres humanos. El cuadro abarca desde tonos muy oscuros hasta un blanco deslumbrante, pero las montañas en primer plano se encuentran en realidad 100 kilómetros más al norte. Y el pintor tampoco conoció el Watzmann, recreó este paisaje en su imaginación. Ante el paraje real nos encontramos con el fotógrafo de paisajes Kilian Schönberger. Considera a Caspar David Friedrich un compañero de viaje y una inspiración. Admira la precisa sutileza de los ambientes que crea, cómo capta lo mágico en la naturaleza. Para Friedrich, las montañas, también las de estructura piramidal como el Watzmann, eran la conexión entre lo terrenal y lo divino, lo sublime. Es el momento Friedrich, y ahí sigo encontrando la impronta del pintor.
Así ve Kilian el Watzmann. Y así se lo imaginó Caspar David Friedrich. Otro motivo, el túmulo prehistórico, fotografiado hoy y pintado hace 2 siglos. Friedrich y Schönberger comparten el instinto para captar la fragilidad de la naturaleza. Para mí el paisaje no es solo emoción o belleza, sino que me cuenta algo. Si miro abajo, veo cómo la erosión ha cambiado el paisaje a pequeña y gran escala. Veo ahora, a principios de febrero, que las montañas tienen poca nieve por el cambio climático. Lo leo en las imágenes. Kilian Schönberger y Caspar David Friedrich vivieron tiempos de incertidumbre en el umbral de algo nuevo. Ambos traducen en arte los desafíos de sus respectivas épocas. Pero Friedrich también puede comunicar alegría de vivir. Verano en el mar Báltico. El perfil de rocas calizas destaca sobre el fondo marino. Un techo de ramas enmarca el horizonte. Dos veleros navegan a lo lejos. Un ambiente distendido, como si mirásemos por una ventana al mar. Un hombre observa la lejanía, pensativo. ¿Pero qué hace el otro agachado en el suelo? ¿Se le cayó algo? ¿O tiene un ataque de vértigo? Una mujer señala hacia abajo. Es tal vez Caroline, la mujer del pintor. Pasaron su luna de miel aquí, en Rügen. El cuadro es inmediatamente posterior. Friedrich narra una historia, una anécdota privada, y al mismo tiempo una alegoría sobre amor, lealtad y fe. Seguimos junto al mar, pero con otro sentimiento. Un hombre solitario en la orilla. Muchos ven a Friedrich en ese personaje con hábito monacal, diminuto en la inmensidad del paisaje. Las gaviotas rodean al hombre y en el horizonte se agolpan las nubes. El hábito y las agitadas aguas tienen el mismo color. El rostro es un punto de luz que atrae nuestra mirada. El hombre aparenta calma. Está inmóvil, como si conversara con los elementos. Este cuadro se encuentra en la antigua Galería Nacional de Berlín. Fue en este museo donde se redescubrió a Friedrich casi 70 años después de su muerte. Gracias a una espectacular exposición, Alemania recuperó al pintor romántico y desde entonces no lo olvida. Cada generación lo descubre a su manera. En aquella excepcional exposición de 1906, Friedrich fue todo un acontecimiento. Desde entonces, Monje a orillas del mar es un ícono del arte moderno. Los tesoros de la Nationalgalerie incluyen otra obra que Friedrich pintó en la misma época. Estos colores y ambientes se apoyan en el extraordinario tratamiento de la luz de Friedrich. Es una luz crepuscular de transición. Y en el crepúsculo, todos lo sabemos, hay una gama increíble de colores, más que al mediodía. Atardece. Un robledal en invierno, sin hojas. Algunos árboles parecen sin vida. La luna ya ha salido. Ruinas góticas. ¿Pero qué está pasando? Unos monjes se dirigen silenciosamente hacia el portal. Llevan un ataúd. Van a enterrar a uno de los suyos. Asistimos a un funeral. ¿Pero qué predomina? ¿Muerte o esperanza? En el centro de la escena, un pequeño pájaro. ¿Por qué?
¿Qué significa todo esto? Es un misterio sin resolver, una historia abierta. El observador, el público puede elegir la historia que quiera. Este cuadro necesitó 3 años de restauración para recuperar su esplendor. Christina Müssel fue la responsable. El olvido que Friedrich sufrió durante décadas explica el deterioro de sus lienzos. La causa del mal estado de conservación se debe, por supuesto, a que Friedrich cayó en el olvido durante mucho tiempo. Los cuadros siempre se deterioran si nadie conoce al artista y además son de gran formato. Por otra parte, no quiero ni pensar con qué rudeza habrán sido trasladados de un castillo a otro. Eso también influye. Centímetro a centímetro y capa a capa, Christina Müssel libera las pinceladas originales de Friedrich de los retoques excesivos y de 14 manos de barniz. Y en el proceso hace interesantes descubrimientos. Él mismo creaba la mayoría de los colores, por eso nos preguntamos de dónde surge esa atracción repentina y tan intensa por el color. Indudablemente se trató de un paso muy audaz. Su pintura se destaca por el empleo sucesivo de delgadísimas capas de pintura. Es su característica principal. Sobresale su interés por lo atmosférico y etéreo. Las imágenes infrarrojas también revelan los dibujos de Friedrich, singularmente soberbios, en Monje a la orilla del mar. Ya en los años 60 se sospechaba que bajo Monje a la orilla del mar había algo más, posiblemente barcos. Se distinguen veleros increíblemente detallados, con cada obenque y tablón perfectamente reconocibles. Un ancla que cuelga sobre el costado del barco. Son un total de 3 barcos que Friedrich esbozó, pero nunca llegó a pintar. De esta forma despojó a la composición con una radicalidad que nunca más volvió a repetir. A diferencia de Monje a la orilla del mar, esta es una obra bastante desconocida, aunque muy significativa, testimonio de una amistad vitalicia. 3 hombres junto a una barandilla, vistos como siempre desde atrás. Son poetas rusos. Uno de ellos es Vasily Yukovsky, amigo y mecenas de Caspar David Friedrich durante toda su vida. La imagen representa una historia especial, la cercanía de Friedrich con Rusia y el gran amor que este país le profesaba. El poeta y estadista Vasily Yukovsky propagó en Rusia una duradera admiración por la obra de Friedrich, pero no fue el único. El futuro zar Nicolás I y su esposa Alejandra, llamada Carlota de Prusia, antes de contraer matrimonio, viajaron a Dresde y compraron en el taller de Friedrich este cuadro, En el marinero. Quizás Carlota se reconoció en la imagen. Carlota era la hermana de Federico Guillermo de Prusia, uno de los primeros coleccionistas de Friedrich, así que conocía la obra del pintor y llevó el amor por su trabajo a San Petersburgo. El amor de Carlota por Caspar David Friedrich no solo conquistó la corte, sino que influyó en toda la sociedad rusa. Actualmente, el Museo del Hermitage de San Petersburgo alberga la mayor y más importante colección de Caspar David Friedrich fuera de Alemania. Aquí distinguimos algunos rasgos familiares. Hombres otra vez en una fraterna cercanía. Juntos contemplan la naturaleza. Absortos. Una luna creciente se vislumbra en el cielo. El pequeño cuadro encarna el romanticismo alemán. Y justamente esta pintura cobrará pronto una gran importancia.
Se espera que atraiga a mucha gente a una exposición a principios de 2025. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presentará por primera vez en Estados Unidos una exposición de Caspar David Friedrich. En Estados Unidos nunca hubo una exposición extensa de su obra y consideramos que ya era hora de que nuestro público tuviera la oportunidad de explorar su trabajo en profundidad. En el pintor reconocen el comienzo de una nueva perspectiva. El leitmotiv de nuestra exposición es cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza. Queremos que el público reflexione sobre el nuevo lenguaje visual creado por el pintor. Esta nueva experiencia de la naturaleza, como de repente se vuelve central para nuestra identidad, como un lugar de descubrimiento espiritual, filosófico y emocional. Para la curadora, Caspar David Friedrich es el precursor de una visión ecológica de la naturaleza. El renacimiento de Friedrich en Estados Unidos constituye un hito. Una obra tardía de Friedrich. ¿Pero qué vemos realmente? ¿Un cielo cósmico? ¿La curvatura de la Tierra? En realidad, la imagen muestra un paisaje pantanoso en las afueras de Dresde, un humedal con islas de arena y barro. Oscuras masas de árboles se alternan con la luminosidad de los prados. A cierta distancia, una barcaza navega por el Elba, como una nota de vida en el paisaje desierto. El día se desvanece, el verano se aproxima a su fin. Friedrich captura la fugacidad de ese momento. El cuadro fascina hasta el día de hoy. El romanticismo sigue vivo. Y el romanticismo vive también en la Escuela Superior de Bellas Artes de Dresde, donde estudia Isabel Alexandra Meldner, que actualmente prepara una exposición. En 2023 recibió el premio Caspar David Friedrich. Según el jurado, su trabajo se enmarca en la tradición del pintor romántico. Ejemplo de su obra, una cortina transparente que ondula con el viento. Entre el interior y el exterior, lo propio y lo ajeno. Una fotografía de árboles desnudos envueltos en una atmósfera brumosa. ¿Qué paralelismo se encuentra el artista entre su obra y la del pintor romántico, nacido más de 2 siglos antes? A mi modo de ver, que difiere de la forma en que lo ven los historiadores del arte, sus cuadros plasman un estado de ánimo a través de la luz y revelan cómo uno se siente al estar totalmente solo. Sensibilidad por las luces y sombras y la sensación de soledad, por un estado de ánimo. Eso la emparenta con Friedrich. Ese momento en el que el sol se asoma detrás del horizonte y veo la sombra que se mueve por la pared, como si pudiera ver el movimiento de la tierra. Y cobro noción de mi lugar en la tierra, de lo pequeña que soy y de lo inmenso que es el mundo. Son temas que veo en Friedrich. Caspar David Friedrich, un pintor del presente. Especialmente para el movimiento Última Generación, que ve en él a un cómplice que lucha por lo mismo que ellos, la salvación del mundo. Quieren subrayarlo con esta acción de protesta. Caspar David Friedrich, nos sugieren, era como ellos. Queda una pregunta. ¿Por qué Caspar David Friedrich mostraba a la gente casi exclusivamente de espaldas? ¿No podía o no quería pintar rostros? Desde luego que no. Era un gran retratista.
Su perspectiva es una decisión deliberada. Son figuras representativas en cuyos cuerpos nos deslizamos, cuya mirada adoptamos. Ellos somos nosotros. Eso es lo grandioso en las obras de Friedrich, la posibilidad que nos ofrecen estas figuras creadas por el pintor, una suerte de receptáculo para vehiculizar nuestros sentimientos. El famoso cuadro sentó un precedente, imitado hasta el hartazgo también en la publicidad. Y en los juegos de computadora, la clásica figura de espaldas, el avatar que nos permite actuar. Allí también somos nosotros. En 2024 se celebra el 250 aniversario del nacimiento de Caspar David Friedrich y el pintor está en todas partes. Por cierto, también en Bambi, porque Walt Disney era un amante declarado de Caspar David Friedrich.